Bienvenidos a esta nueva exploración en profundidad. Hoy nos metemos de lleno con una idea que, bueno, lo cambió todo en biología, la evolución. Es que es la clave para entender la increíble diversidad de la vida y, claro, nuestro propio lugar en ella. Y ahí la figura central es, sin duda, Darwin. Efectivamente. Vamos a usar extractos de un texto académico sobre psicobiología y evolución. La misión, pues desentrañar los mecanismos evolutivos, desde las ideas que había antes hasta la visión moderna. Entender cómo funciona eso de la selección natural, cómo surgen especies nuevas. Hablaremos de Darwin, claro, de Wallace, de la teoría sintética. Un recorrido completo, vamos. Sí. Vale, pues vamos a desempaquetar esta idea fundamental que cambió nuestra forma de ver la vida. Empezamos por el principio. ¿Qué se pensaba antes? Claro. Mira, antes de Darwin, pues había varios intentos de explicar por qué hay tantos seres vivos distintos. Por un lado, estaba el creacionismo, la idea de que las especies, bueno, fueron creadas tal y como las vemos, y no cambian, un diseño perfecto, inmutable. Como si todo estuviera fijo desde el principio. Eso es. Y había ideas incluso más antiguas que hablaban de generación espontánea y cosas así, pero bueno, el creacionismo era la visión dominante, digamos. Pero ya en el siglo XIX la cosa empezó a moverse, ¿no? Empezaron a surgir pistas. Sí, sí. Hubo varios pilares que prepararon el terreno. Por ejemplo, la geología. Se descubrió que la Tierra era muchísimo más antigua de lo que se creía, millones de años. Y eso daba, pues, tiempo para cambios lentos. Claro, no todo pasó en 6 días. Exacto. Luego, los fósiles. Empezaron a encontrarse restos de seres vivos muy antiguos, diferentes a los actuales, pero con parecidos. Eso mostraba que la vida no siempre había sido igual, que había habido cambios, una continuidad. Y también se fijaron en que dentro de una misma especie, pues no todos los individuos son clones, ¿no? Hay diferencias. Justo. La variabilidad. Se veía en animales domésticos, en plantas. La idea de que las especies no eran moldes fijos empezaba a calar. Iba similitudes entre especies distintas, en su anatomía, en su fisiología. Todo apuntaba a algún tipo de conexión. Y ahí entra Lamarck, a principios del 19. Él sí propuso un mecanismo de cambio, aunque luego vimos que no era correcto. Lo fascinante aquí es ver cómo se intentaba explicar la diversidad antes de tener el mecanismo correcto. Lamarck fue un intento importante. Su idea, bueno, era que los organismos cambiaban por necesidad, por adaptarse al ambiente. La famosa ley del uso y desuso, ¿no? Lo de la jirafa. Esa es. El ejemplo clásico. Si un órgano se usaba mucho, se desarrollaba. El cuello de la jirafa, pues, de tanto estirarlo para comer hojas altas, se alargaba. Y si no se usaba, se atrofiaba. Y lo más, digamos, rompedor de su idea, y lo erróneo, era que esos cambios se heredaban. Exactamente. La herencia de los caracteres adquiridos. El esfuerzo de la jirafa o el músculo desarrollado por el herrero pasaba a los hijos. Creía en una especie de, bueno, de impulso interno de los seres vivos hacia la mejora, hacia la perfección. Una visión como muy finalista, ¿no? Como si todo tendiera a un objetivo. Sí, él imaginaba como líneas evolutivas separadas, cada una buscando ser más compleja. Los fósiles serían como versiones imperfectas de esas líneas. Pero bueno, hoy sabemos que eso no funciona así. Ni la función crea el órgano de esa manera directa, ni los caracteres adquiridos durante la vida se heredan genéticamente. Ese fue su gran error, además de no tener una visión de conjunto, de un origen común. Pero oye, al menos propuso que las especies cambiaban, que no eran fijas. Algo es algo. Desde luego. Fue un paso crucial plantear la evolución como un hecho, aunque fallara en el cómo. Faltaba el motor real. Y ese motor, bueno, lo descubrieron dos naturalistas británicos casi a la vez y de forma independiente, Charles Darwin y Alfred Russel Wallace. La selección natural. Ahí está el kit de la cuestión. El viaje de Darwin en el Beagle, esos 5 años alrededor del mundo, fue clave, ¿verdad? Sobre todo su parada en las Islas Galápagos. Sin duda. Las Galápagos fueron como un laboratorio natural que le explotó en la cara, digamos. Vio cosas alucinantes. Los pinzones, por ejemplo. Cuéntanos qué vio en los pinzones. Pues mira, en el continente sudamericano los pinzones eran más o menos parecidos entre sí. Pero en las Galápagos, en cada isla, eran distintos. Había como 13 especies y lo más llamativo eran sus picos.
Picos gordos y fuertes para romper semillas duras en una isla. Picos finos y largos para cazar insectos en otra. Picos adaptados a comer cactus. Increíble. O sea, la misma base de pinzón, pero adaptada a lo que había en cada sitio. Justo. Y lo mismo con las tortugas gigantes. Cada isla tenía su variedad. Se diferenciaban sobre todo por la forma del caparazón. Darwin empezó a pensar, estos animales se parecen a los del continente, pero son distintos. Y son distintos entre islas. ¿Cómo? ¿Y cómo conecto los puntos? ¿Cuál fue su explicación? Pues su genialidad fue proponer esto. Imaginó que algunos pinzones o tortugas originales llegaron desde el continente a las islas. Una vez allí, quedaron aislados geográficamente unos de otros, y en cada isla se encontraron con condiciones un poco distintas, con comida diferente, con nichos ecológicos vacíos. Y ahí entra la variación que decíamos antes. No todos los pinzones que llegaron serían idénticos. Exacto. Dentro de la pequeña población que llegó a una isla, habría variaciones naturales. Algunos tendrían el pico un poquito más robusto, otros un poquito más fino, por puro azar. Entonces, en una isla donde la comida principal eran semillas duras, ¿quiénes sobrevivirían mejor y dejarían más crías? Pues los de pico más fuerte, lógicamente. Y sus crías heredarían esa tendencia a tener picos más fuertes. Generación tras generación, la población de esa isla iría teniendo picos en promedio más robustos. En otra isla con insectos pasaría lo contrario, se favorecerían los picos finos. El ambiente, digamos, selecciona las variantes que funcionan mejor en ese lugar concreto. Eso es la selección natural. No es que el pinzón quisiera cambiar su pico, es que los que ya lo tenían un poco más adecuado triunfaban. Precisamente. Iguales, estudiando la fauna de islas en el archipiélago malayo, llegó a conclusiones muy similares de forma independiente. Increíble. Y Darwin no se basó solo en las Galápagos, ¿no? También estudió otras cosas. No. Se empapó de todo. Observó durante años a naturalistas, habló con criadores de animales. La cría selectiva le dio una pista importante. La de las palomas y los perros. Sí. Vio cómo los humanos elegimos qué animales se cruzan para potenciar ciertos rasgos. Más lana en las ovejas, más leche en las vacas, razas de perros. Eso es una selección artificial, dirigida por nosotros. Y pensó, ¿y si en la naturaleza hubiera una fuerza similar, pero no dirigida por nadie, sino por el propio ambiente? Y ahí le influyeron dos lecturas clave, ¿verdad? Lyell y Malthus. Fundamentales. Charles Lyell, el geólogo, le convenció de que la Tierra cambiaba lenta y gradualmente a lo largo de millones de años. Procesos pequeños, acumulados, podían generar grandes cambios. Eso le dio la perspectiva del tiempo profundo necesario para la evolución. Y Malthus. Thomas Malthus y su ensayo sobre la población. Sí, esto fue crucial. Malthus decía algo simple pero potente. Las poblaciones tienden a crecer geométricamente, 2, 4, 8, 16, pero los recursos, comida, espacio, crecen aritméticamente, 1, 2, 3, 4. Llega un punto en que no hay para todos. Y eso genera Una lucha por la existencia. No necesariamente peleas físicas, sino competencia por recursos limitados, por sobrevivir, por reproducirse. Ahí es donde la cosa se pone realmente interesante. Darwin conecta todo esto. Bingo. Conecta la lucha por la existencia de Malthus con la variación natural que él había observado por todas partes y con la idea del tiempo profundo de Lyell. Su razonamiento fue algo así. A ver. 1. Todos los organismos producen más descendencia de la que puede sobrevivir. 2. Los recursos son limitados, así que hay lucha por la existencia. 3. Los individuos de una población no son idénticos, varían. 4. Parte de esa variación se hereda. 5. Entonces, aquellos individuos cuyas variaciones les den una pequeña ventaja para sobrevivir y reproducirse en su ambiente concreto, tendrán más éxito, dejarán más descendencia. ¿Y esa descendencia heredará esas ventajas? Exacto. Es una reproducción diferencial. No es azarosa. El ambiente filtra. Generación tras generación, las variantes ventajosas se acumulan en la población. La población cambia, se adapta. Y si este proceso continúa durante mucho tiempo y actúa sobre poblaciones aisladas, puede llevar a que se diferencien tanto que se conviertan en especies nuevas. Todo a partir de un ancestro común. Menudo puzzle montó. Y lo publicó en El origen de las especies en 1859. Correcto. Y fíjate la diferencia con Lamarck.
Aquí hay un origen común para grupos de especies, no líneas separadas buscando la perfección. El motor es la selección natural actuando sobre la variación existente, no una voluntad interna ni la herencia de caracteres adquiridos. El resultado es la adaptación al medio, que no siempre significa ser mejor en abstracto, sino estar mejor ajustado a ese medio concreto. Pero Darwin tenía un problema, un punto débil en su teoría. Sí, uno muy importante. Él veía la variación, sabía que era clave y que se heredaba, pero no tenía ni idea de cómo se originaba esa variación ni de cuáles eran las leyes exactas de la herencia, porque los hijos se parecen a los padres, pero no son idénticos, de dónde salen rasgos nuevos. Desconocía la genética básicamente, que Mendel estaba descubriendo justo por esa época, pero nadie le hizo mucho caso al principio. Exacto, ese fue el gran vacío que dejó Darwin. Sabía qué pasaba, evolución por selección natural, pero no el mecanismo íntimo de la herencia y la variación. El eslabón perdido. Y eso nos lleva directos a la teoría sintética de la evolución, o neodarwinismo, que se consolidó ya en el siglo XX, ¿verdad? ¿Cómo se llenó ese hueco? O sí, la teoría sintética es fundamental porque es la fusión, la síntesis de la selección natural de Darwin con los descubrimientos de la genética, cuando se redescubrió el trabajo de Mendel a principios del siglo XX y se desarrolló la genética como ciencia. Eureka. Se encontraron las piezas que faltaban. Totalmente. La genética explicó dos cosas clave que Darwin no pudo. Primero, el origen de la variabilidad. Sabemos que se debe principalmente a dos procesos. La recombinación genética, la mezcla de los genes de los padres que ocurre al formarse los óvulos y espermatozoides, creando combinaciones únicas, y, sobre todo, la mutación. Las mutaciones son cambios en el ADN. Son la fuente primaria de novedad, de nuevos alelos, versiones de un gen. Y segundo, la genética explicó cómo se hereda esa variación, a través de los genes, siguiendo las leyes de Mendel, de forma discreta, particulada, no como una mezcla difusa. Entiendo. Entonces, la selección natural, vista desde la genética, ¿qué hace exactamente? Pues actúa cambiando las frecuencias de esos alelos en la población. Si un alelo confiere una ventaja reproductiva en un ambiente dado, los individuos que lo portan dejan, en promedio, más descendencia. Y, por tanto, la frecuencia de ese alelo aumenta en la siguiente generación. La evolución, a nivel micro, es un cambio en las frecuencias alélicas de las poblaciones a lo largo del tiempo. Vale, es como si la selección natural trabajara a nivel de genes dentro de la población. Exactamente. Y luego, claro, la genética molecular ya mucho después confirmó todo esto, analizando directamente el ADN. Demostró el parentesco último de todos los seres vivos, aclaró la relación entre genes y rasgos, fenotipo, y enterró definitivamente ideas como la herencia de caracteres adquiridos o esa tendencia lamarckiana a la perfección. Y la teoría sintética no solo integró la genética, no, también otras disciplinas. Sí, fue una síntesis amplia. La sistemática, por ejemplo, con biólogos como Ernst Mayr, aportó el concepto biológico de especie, que es muy útil. ¿Qué dice ese concepto? Define una especie como un grupo de poblaciones naturales que pueden cruzarse entre sí y tener descendencia fértil, pero que están reproductivamente aisladas de otros grupos. O sea, lo que define una especie es con quien puede reproducirse con éxito. Y ve a la especie no como algo uniforme, sino como un conjunto de poblaciones, cada una adaptada a su entorno local, pero conectadas por el flujo génico. ¿Y la paleontología qué aportó? Pues un registro fósil cada vez más rico que, lejos de contradecir a Darwin, confirmaba la idea de una evolución gradual, con formas intermedias, mostrando cómo linajes enteros habían cambiado a lo largo de millones de años a partir de pequeñas variaciones acumuladas. La unión de darwinismo, genética, sistemática y paleontología es lo que llamamos teoría sintética. Es el marco actual. Vale, creo que tenemos el marco general bien definido. Pasamos de ideas predarwinianas a Darwin-Wallace con la selección natural y la consolidación con la genética en la teoría sintética. Ahora, podemos meternos un poco más en los detalles de cómo funcionan estos mecanismos a nivel de poblaciones. Mencionaste la genética de poblaciones. Claro. La genética de poblaciones es la rama que estudia, precisamente, la distribución de los alelos y los genotipos en las poblaciones, y cómo cambian sus frecuencias de una generación a otra. Es, digamos, la matemática de la evolución. ¿Y qué herramientas usa? Una fundamental es la ley de Hardy-Weinberg.
Es un principio, un modelo teórico. Dice que en una población muy grande, donde el apareamiento sea al azar y donde no haya mutación, ni migración, ni selección natural. O sea, una población donde no esté pasando nada evolutivamente. Exacto. En esa población ideal, las frecuencias de los alelos, imagina un gen con dos alelos, A y A, con frecuencias P y Q, y las frecuencias de los genotipos AA, se mantienen constantes, en equilibrio, generación tras generación. Y las frecuencias genotípicas se pueden predecir a partir de las alélicas con la fórmula P al cuadrado plus 2PQ plus Q al cuadrado igual a 1. Pero si esa población ideal no existe en la realidad, ¿para qué sirve la ley? Ahí está la gracia. Sirve como línea base, como punto de referencia nulo. Si tú vas a una población real, mides las frecuencias de los genotipos y ves que no encajan con lo que predice Hardy-Weinberg o que cambian con el tiempo, eso te dice que la evolución está actuando. Te indica que uno o varios de esos factores que el modelo ignora, mutación, selección, deriva, migración, apareamiento no aleatorio, están activos y están cambiando la composición genética de la población. Vale, es una herramienta para detectar la evolución en acción. El primer requisito para que la evolución ocurra es que haya variación, ¿no? La materia prima. Hablamos de la mutación como fuente primaria. Son cambios al azar. Sí, y esto es crucial entenderlo bien. Las mutaciones ocurren de forma espontánea. Son errores aleatorios en la replicación o reparación del ADN. No surgen porque se necesiten o en respuesta a un desafío ambiental. Son, como se dice, preadaptativas. ¿Qué significa preadaptativa? Significa que una mutación simplemente ocurre. Si luego resulta ser beneficiosa, perjudicial o neutra, eso depende del ambiente en el que se encuentra el organismo. La mutación no tiene intención, simplemente crea una variante nueva. ¿Tienes algún ejemplo claro de esto? Sí. Uno muy bien estudiado en humanos es una mutación concreta en un gen llamado CCR5. Hay un alelo, una variante de ese gen, llamado delta 32, que tiene una pequeña deleción. Resulta que la proteína CCR5 normal es utilizada por el virus del VIH para entrar en nuestras células inmunitarias. Ajá. Pues bien, las personas que heredan dos copias del alelo mutante delta 32 producen una proteína CCR5 no funcional y el VIH no puede usarla para entrar. Son altamente resistentes a la infección por VIH. Increíble. Y las personas que tienen una sola copia, heterocigotas plus delta 32, tienen cierta protección. La enfermedad progresa más lentamente si se infectan. Ahora, lo interesante es que esta mutación delta 32 no apareció para combatir el VIH. Es mucho más antigua, surgió en Europa hace siglos, quizás miles de años. Se piensa que pudo conferir resistencia a otra enfermedad infecciosa del pasado, como la viruela o la peste. O sea, surgió por azar y resultó útil contra otra cosa en su momento. Posiblemente. Y ahora, en el contexto actual de la epidemia de VIH, esa misma mutación, que ya estaba ahí, confiere una ventaja selectiva muy clara en las poblaciones expuestas al virus. Es un ejemplo perfecto de mutación aleatoria y preadaptativa. Entendido. La mutación genera la materia prima, al azar, y la recombinación mezcla las cartas en cada generación. ¿Qué otros factores, además de la selección, pueden cambiar las frecuencias de estos alelos en las poblaciones? Bueno, tenemos la migración, que en genética de poblaciones se llama más bien flujo génico. Movimiento de individuos. Introducen sus alelos. Esto tiende a hacer que las poblaciones se parezcan más entre sí, reduce las diferencias genéticas y puede introducir alelos nuevos en una población donde no existían. Un ejemplo clásico es la distribución de los grupos sanguíneos ABO en humanos, que refleja antiguas migraciones. Vale, migración o flujo génico. ¿Y qué más? Y luego está un factor muy importante, sobre todo en poblaciones pequeñas: la deriva genética. Deriva. Suena a azar, ¿no? Como ir a la deriva. Exactamente. La deriva genética son fluctuaciones en las frecuencias alélicas, debidas puramente al azar del muestreo de qué genes pasan a la siguiente generación. Ocurre en todas las poblaciones, pero sus efectos son mucho más notorios cuanto más pequeña es la población. ¿Por qué en las pequeñas? Imagínate que tienes una bolsa con 1000 bolas, 500 rojas y 500 blancas. Frecuencia 0,5 para cada color.
Si sacas 500 bolas al azar para la siguiente generación, es muy probable que la proporción se mantenga cercana a 50-50. Pero si la bolsa original solo tiene 10 bolas, 5 rojas, 5 blancas, y sacas solo 5 al azar para la siguiente generación, es muy fácil que por pura suerte saques 4 rojas y una blanca, o 2 y 3. La frecuencia puede cambiar drásticamente por azar. Ya veo, el azar tiene más peso en muestras pequeñas. Eso es. Hay dos situaciones clásicas donde la deriva es muy potente: el efecto fundador y el cuello de botella. El efecto fundador. Ocurre cuando unos pocos individuos de una población grande colonizan un nuevo lugar y fundan una nueva población. Esos pocos fundadores, por puro azar, pueden llevar consigo una representación de los alelos de la población original que no sea representativa. Alelos raros pueden volverse comunes o alelos comunes pueden perderse. Y el cuello de botella es cuando la población se reduce mucho. Justo. Imagina una catástrofe, un incendio, una enfermedad, caza excesiva, que elimina a la gran mayoría de una población. Los pocos supervivientes que pasan por ese cuello de botella pueden tener, también por azar, frecuencias alélicas muy diferentes a las de la población original. Se pierde mucha variabilidad genética y la deriva puede cambiar rápidamente la composición genética de la población superviviente. Entendido. Así que tenemos mutación y recombinación, creando variación, y luego migración, deriva genética, azar, y por supuesto la selección natural, cambiando las frecuencias de esa variación. Pero la selección es la que parece dirigir la adaptación, ¿no? ¿Cómo se mide su impacto? Sí, la selección natural es el único mecanismo que produce adaptación, que ajusta a los organismos a su ambiente de forma no aleatoria. Se mide a través de la eficacia biológica, también llamada fitness o aptitud biológica, W. Fitness no es estar en forma físicamente. En lenguaje común sí, pero en evolución tiene un significado muy preciso. Es la contribución reproductiva relativa de un genotipo a la siguiente generación, comparada con la de otros genotipos en la misma población y ambiente. No se trata solo de sobrevivir más, sino de dejar más descendientes viables y fértiles. ¿Vale? Es el éxito reproductivo. Exacto. Se suele calcular de forma relativa. Al genotipo más exitoso se le asigna una eficacia de 1, W1. Los demás tendrán una eficacia entre 0 y 1 según cuántos descendientes dejen en proporción. Por ejemplo, si un genotipo A deja en promedio 10 hijos y el genotipo B deja 8, la eficacia de A es 1 y la de B es 8-10, igual a 0.8. Y la diferencia, 0.2 en este caso, mide la fuerza de la selección en contra de B. Justo. A esa diferencia 1 menos W se le llama coeficiente de selección S. Mide la desventaja selectiva. En el ejemplo, S igual a 1 menos 0.8 igual a 0.2. Un ejemplo real. El enanismo condroplásico en humanos es una mutación dominante. Las personas afectadas tienen una eficacia biológica baja, alrededor de 0.2, comparado con la población general, W 0.2, lo que significa un coeficiente de selección en su contra muy alto, S 0.8. Por eso la frecuencia del alelo se mantiene baja a pesar de que surgen nuevas mutaciones. Entendido. ¿Y esta selección actúa siempre de la misma manera o hay tipos? Hay diferentes maneras de clasificarla. Una es según cómo afecta a los alelos o genotipos. Puede ser selección negativa o depuradora, elimina alelos deletéreos; selección positiva o adaptativa, favorece a alelos beneficiosos; codominante; o casos más complejos como la sobredominancia, cuando el heterocigoto es el más apto, o la subdominancia, cuando el heterocigoto es el menos apto. Y otra forma es según cómo afecta al rasgo observable, al fenotipo, ¿no? Sí, esa es muy visual. Tenemos 3 tipos principales. A ver, Selección direccional. Favorece a los individuos que presentan un fenotipo extremo. Por ejemplo, si un ambiente se enfría, se favorecerán los animales con pelaje más grueso. La media del rasgo se desplaza en una dirección. El ejemplo clásico es el melanismo industrial en las polillas Biston betularia. Las polillas que se volvieron oscuras en zonas contaminadas. Esa misma. Selección estabilizadora. Favorece a los individuos con fenotipos intermedios y elimina los extremos. Tiende a mantener el rasgo alrededor de un valor óptimo. Un ejemplo típico es el peso al nacer en humanos. Los bebés muy pequeños o muy grandes tienen menor supervivencia que los de peso medio.
mantiene la media y reduce la varianza. ¿Y la tercera? Selección disruptiva o diversificadora. Favorece a los individuos de ambos extremos del espectro fenotípico y selecciona en contra de los intermedios. Es menos común, pero puede ocurrir si hay, por ejemplo, dos tipos de recursos principales y los individuos especializados en uno u otro tienen ventaja sobre los generalistas. Podría, en teoría, llevar a dividir una población en dos grupos distintos. Interesante. Y mencionaste antes la selección sexual. Es un caso aparte. Es un tipo particular de selección natural. Se centra específicamente en la ventaja que ciertos rasgos confieren a un individuo para conseguir pareja y, por tanto, para reproducirse. No tiene que ver directamente con la supervivencia frente a depredadores o el clima, sino con el éxito en el apareamiento. Y es la responsable de rasgos a veces muy llamativos, ¿no? Exacto. Es la explicación de muchas de las diferencias más espectaculares entre machos y hembras, lo que llamamos dimorfismo sexual. Cornamentas enormes en ciervos, colas coloridas en pavos reales, cantos complejos en aves, tamaño corporal. Si un rasgo, aunque sea costoso en términos de supervivencia, una cola enorme puede atraer depredadores, aumenta mucho las posibilidades de aparearse, la selección sexual puede favorecerlo. Está muy ligada a los sistemas de apareamiento, monogamia, poligamia, etc. Vale, pero si la selección está siempre actuando, eliminando lo menos apto, ¿por qué sigue habiendo tanta variación en las poblaciones? ¿Por qué no somos todos perfectos y clónicos? Muy buena pregunta. Hay varias razones. Primero, el ambiente cambia, así que lo que es apto hoy puede no serlo mañana. Segundo, la mutación sigue introduciendo variación nueva constantemente. Tercero, la deriva puede mantener alelos no óptimos, por azar, sobre todo en poblaciones pequeñas. Y cuarto, y muy importante, a veces la propia selección actúa de forma que mantiene activamente la diversidad. Es lo que se llama polimorfismo equilibrado. ¿Cómo puede la selección mantener la diversidad? Hay dos mecanismos principales bien conocidos. Uno ya lo mencionamos, la superioridad del heterocigoto o sobredominancia. Ah, sí, el caso de la anemia falciforme y la malaria. Exacto. El alelo normal HbA te hace susceptible a la malaria. El alelo falciforme HbS en homocigosis causa anemia grave, pero el heterocigoto HbA-HbS tiene una anemia leve y es resistente a la malaria. En zonas donde la malaria es endémica, el heterocigoto tiene la mayor eficacia biológica, W igual a 1. La selección favorece al heterocigoto y eso hace que ambos alelos, el normal y el falciforme, se mantengan en la población en frecuencias relativamente altas, aunque el alelo HbS sea dañino en homocigosis. Se mantiene el polimorfismo. Fascinante. ¿Y el otro mecanismo? La selección dependiente de la frecuencia. Aquí, la eficacia de un fenotipo depende de lo común o raro que sea en la población. ¿Cómo funciona eso? A veces ser raro es una ventaja. Imagina un depredador que aprende a buscar la presa más común. La variante rara de la presa tendrá más posibilidades de escapar. O en el apareamiento, a veces se da la ventaja del macho raro. Las hembras prefieren aparearse con machos que tienen un fenotipo poco común. Si un fenotipo se vuelve muy común, su eficacia baja. Si se vuelve raro, su eficacia sube. Esto mantiene diferentes fenotipos coexistiendo en la población. Entiendo. Así que la evolución no es solo eliminar lo malo y quedarse con lo bueno. Es un juego mucho más complejo de mantener la variación, a veces incluso activamente. Exacto. Mutación, deriva, flujo génico y selección interactúan de formas complejas sobre el acervo genético de las poblaciones. Vale. Y todo este conjunto de procesos que actúan a nivel de población, ¿cómo lleva finalmente a que aparezcan especies nuevas? Que es la especiación. La población o un grupo de poblaciones se divide en dos o más grupos que ya no pueden reproducirse entre sí, convirtiéndose en especies distintas. Es la consecuencia a largo plazo, a escala macroevolutiva, de los mecanismos microevolutivos que hemos estado viendo. Recordando la definición de especie biológica.
grupos reproductivamente aislados. Eso es. Para que surja una nueva especie tiene que haber dos cosas. Primero, divergencia genética, que las poblaciones acumulen diferencias en sus genes debido a mutación, deriva y selección diferencial. Y segundo, el desarrollo de mecanismos de aislamiento reproductivo, MAR, o sea, barreras que impidan el flujo génico entre ellas, incluso si vuelven a encontrarse. ¿Y cómo se forman esas barreras? ¿Cuál es el proceso más habitual? El escenario más aceptado y probablemente más común es la especiación alopátrica, que significa en otra patria, o sea, especiación geográfica. Separación física. Justo. Imagina una población inicial que queda dividida por una barrera geográfica que impide el contacto. Una cordillera que se levanta, un río que cambia su curso, la formación de islas, un glaciar que avanza, lo que sea que separe físicamente a la población en dos o más grupos aislados. ¿Y una vez separadas? Pues cada población empieza a evolucionar por su cuenta. Acumularán mutaciones diferentes por azar. La deriva genética actuará de forma independiente en cada una. Y, muy importante, la selección natural las adaptará a las condiciones particulares de su nuevo entorno, que probablemente serán algo distintas. Irán divergiendo genéticamente. ¿Y si después de mucho tiempo esa barrera desaparece y las poblaciones vuelven a encontrarse? Pueden pasar varias cosas. Si han divergido poco, quizás todavía pueden cruzarse y producir descendencia fértil, y volverían a unirse en una sola población. Pero si han divergido lo suficiente, es muy probable que hayan desarrollado esos mecanismos de aislamiento reproductivo. ¿Qué tipo de mecanismos? Pueden ser precigóticos, es decir, que impiden que llegue a formarse el cigoto, el óvulo fecundado. Por ejemplo, aislamiento etológico. No se reconocen como pareja por diferencias en el cortejo. Aislamiento estacional, crían en épocas distintas. Aislamiento mecánico, incompatibilidad de los genitales. Aislamiento ecológico, viven en hábitats distintos dentro de la misma zona. O aislamiento gamético, los espermatozoides no pueden fecundar el óvulo. O sea que ni siquiera llegan a intentarlo o a tener éxito si lo intentan. Eso. O pueden ser mecanismos postcigóticos que actúan después de la fecundación. Puede que el híbrido no sea viable y muera antes de nacer, o que nazca pero sea estéril, el ejemplo clásico es la mula, híbrido de caballo y burra, o que sea fértil pero su descendencia, la segunda generación híbrida, tenga viabilidad o fertilidad reducida. Si aparece cualquiera de estas barreras, ya sean pre- o postcigóticas, Ya tenemos dos especies distintas. El flujo génico entre ellas se ha interrumpido permanentemente. Se ha completado la especiación. entendido. Esta es la especiación alopátrica, con barrera geográfica. Hay otras formas. Mencionaste algo de simpátrica. Sí, la especiación simpátrica, en la misma patria, es la formación de nuevas especies sin aislamiento geográfico. Ocurre dentro del área de distribución de la población ancestral. Es más controvertida y probablemente menos común en animales, pero sí bastante frecuente en plantas. ¿Y cómo puede pasar eso? Un mecanismo importante en plantas es la poliploidía. Es un tipo de mutación cromosómica donde, por un error en la división celular, se duplica todo el juego de cromosomas. Por ejemplo, una planta diploide 2N cromosomas puede dar lugar a una planta tetraploide 4N. ¿Y eso qué implica? Pues que la planta tetraploide, si se cruza con una diploide original, producirá híbridos triploides 3N, que suelen ser estériles porque sus cromosomas no pueden aparearse correctamente durante la meiosis para formar gametos viables. Sin embargo, la planta tetraploide sí puede cruzarse consigo misma o con otras tetraploides y producir descendencia fértil. Se ha creado una barrera reproductiva instantánea. Es una nueva especie que surge en el mismo lugar que la parental. Vaya, eso es rápido. Así que la especiación, ya sea alopátrica, más gradual, o simpátrica, a veces más rápida, es lo que genera las ramificaciones en el árbol de la vida. Es como la evolución a lo grande. Exacto. Es el puente entre la microevolución, cambios en frecuencias alélicas, y la macroevolución, el origen de nuevos grandes grupos, la diversidad que vemos. ¿Y qué pruebas tenemos de que todo este proceso evolutivo realmente ha ocurrido y ocurre así? Las pruebas son abrumadoras. Vienen de campos muy diversos y todas encajan. La más fundamental, quizás, es la universalidad del código genético.
Todos los seres vivos, desde bacterias hasta nosotros, usamos el mismo diccionario para traducir la información del ADN a proteínas y compartimos la maquinaria celular básica. Esto apunta sí o sí a un ancestro común universal. Es como si todos usáramos el mismo sistema operativo básico. Exacto. Luego está el registro fósil, aunque incompleto, nos muestra secuencias de cambios, formas de transición, linajes que han evolucionado a lo largo de millones de años. La anatomía comparada nos revela homologías. ¿Homologías? Son estructuras que tienen un origen evolutivo común, heredadas de un ancestro, aunque su función actual pueda ser muy diferente. El ejemplo clásico es la estructura ósea de las extremidades anteriores de los vertebrados, el brazo humano, el ala de un murciélago, la aleta de una ballena, la pata de un caballo. Tienen los mismos huesos básicos, húmero, radio, cúbito, modificados para distintas funciones, porque todos heredamos ese patrón de un ancestro común tetrápodo. A diferencia de las analogías, ¿no? Que son estructuras parecidas pero con origen distinto. Justo. Las analogías son resultado de la evolución convergente. Por ejemplo, las alas de un insecto y las alas de un pájaro. Sirven para volar, pero su estructura y origen evolutivo son totalmente independientes. Surgieron por separado, como adaptaciones a presiones selectivas similares, la necesidad de volar. También vemos patrones como la coevolución. ¿Qué es eso? Es cuando dos o más especies evolucionan en respuesta mutua, influyéndose una a la otra. La relación depredador-presa es un ejemplo clásico. El guepardo se hace más rápido para cazar la gacela y la gacela se hace más rápida para escapar del guepardo. O las plantas y sus polinizadores, que a veces desarrollan adaptaciones muy específicas el uno para el otro. El mimetismo también es un ejemplo. Y hoy en día, la genética molecular es una prueba potentísima, imagino. Relaciones de parentesco entre especies, filogenias, con una precisión increíble. Cuanto más parecidas son las secuencias, más cercano es el parentesco. Confirma las relaciones que ya sugerían la anatomía o los fósiles y resuelve muchas dudas. Podemos ver incluso cómo han evolucionado los propios genes, por ejemplo, mediante duplicación génica, que es una fuente importante de novedad evolutiva. ¿Y la evolución ocurre siempre al mismo ritmo lento y gradual que imaginaba Darwin? Bueno, esa es la visión clásica, el gradualismo. Pequeños cambios acumulándose durante eones, y sin duda ocurre así muchas veces, pero el registro fósil a veces parece mostrar periodos largos de relativa estabilidad, estasis, interrumpidos por episodios de cambio más rápido y especiación. Es la idea del equilibrio puntuado. Entonces, ¿gradual o a saltos? Muy rápidamente, ocupando muchos nichos ecológicos nuevos. Los pinzones de Darwin son un ejemplo a pequeña escala. Los mamíferos diversificándose rápidamente después de la extinción de los dinosaurios es un ejemplo a gran escala. La percepción del ritmo también puede depender de si miras a escala de paleontólogo, millones de años, o de genetista, generaciones. Vale. Y nos queda un elemento importante del cuadro, la extinción. Sí, es la otra cara de la moneda de la especiación. Es una parte natural y constante del proceso evolutivo. Se estima que más del 99.9% de todas las especies que han existido alguna vez en la Tierra están extintas. ¡Guau! Es una cifra brutal. Lo es. La extinción ocurre continuamente a una tasa de fondo, pero también ha habido eventos de extinción masiva en la historia de la Tierra, donde desapareció un porcentaje enorme de la biodiversidad en poco tiempo geológico. Aunque sea un proceso trágico para los linajes que desaparecen, la extinción también abre el escenario, deja nichos ecológicos vacíos que pueden ser ocupados por otros grupos, impulsando nuevas radiaciones adaptativas. Pero la tasa de extinción actual es preocupante, ¿no? Extremadamente preocupante. La actividad humana, destrucción de hábitats, cambio climático, especies invasoras, contaminación, sobreexplotación, está causando una tasa de extinción cientos o miles de veces superior a la tasa de fondo natural. Estamos inmersos en la sexta gran extinción masiva, y esta vez la causa somos nosotros. Y eso amenaza la biodiversidad de la que dependemos. Un tema serio. Para ir terminando, volvamos a nosotros, a Homo sapiens. ¿Seguimos evolucionando? ¿O con nuestra cultura y tecnología ya estamos fuera de ese juego? Biológicamente, seguimos sujetos a la evolución. Todavía hay variación genética en nuestras poblaciones. La mutación sigue ocurriendo. La deriva genética actúa, sobre todo en poblaciones pequeñas o aisladas. La migración, flujo génico, es más intensa que nunca a nivel global. Y la selección natural, aunque modificada, también sigue actuando.
Selección natural en humanos hoy. ¿Cómo? Piensa en la resistencia a enfermedades infecciosas como vimos con el VIH y el alelo CCR5 delta 32, o la adaptación a dietas locales como la persistencia de la lactasa para digerir leche en adultos en poblaciones ganaderas, o la adaptación a grandes altitudes. Hay ejemplos, pero es verdad que nuestra evolución está profundamente entrelazada con nuestra cultura y tecnología. ¿En qué sentido? Pues en que nosotros modificamos nuestro ambiente de forma radical. La agricultura cambió nuestra dieta y estilo de vida, la medicina nos permite superar enfermedades y condiciones que antes hubieran sido una sentencia de muerte, relajando muchas presiones selectivas, la tecnología nos permite vivir en casi cualquier ambiente, creamos nuestras propias presiones selectivas y aliviamos otras. Y ahora, incluso podemos tocar directamente los genes. Ahí está la gran diferencia y el punto más novedoso y quizá inquietante. Hemos desarrollado herramientas como la ingeniería genética, CRISPR, etc., o las técnicas de reproducción asistida con selección de embriones, que nos permiten intervenir directamente en la variabilidad genética y en la herencia. Ya no dependemos solo del azar de la mutación o del filtro ciego de la selección natural. Podemos empezar a elegir qué rasgos favorecer o eliminar. Potencialmente sí. Podemos aplicar nuestros propios criterios de selección, que ya no son los de la naturaleza, supervivencia y reproducción en un ambiente dado, sino criterios humanos, médicos, éticos, estéticos, criterios que además son culturales y cambiantes. Esto nos coloca en una posición absolutamente única en la historia de la vida. No somos una especie más en el sentido de estar solo a merced de los mecanismos evolutivos clásicos. Tenemos cierta capacidad de dirigir nuestra propia trayectoria. Da vértigo pensarlo. Bueno, ha sido un recorrido intenso, ¿eh? Desde esas primeras ideas sobre el cambio en los seres vivos, pasando por la revolución que supusieron Darwin y Wallace con la selección natural. Sí. Luego, cómo la genética vino a completar el puzzle, dando lugar a la teoría sintética, que es el marco que usamos hoy. Y hemos desgranado los mecanismos concretos. Cómo surge la variación, mutación, recombinación, cómo cambia por azar, deriva genética, o por movimiento, flujo génico. Y sobre todo, cómo la selección natural actúa sobre esa variación para producir adaptación. Llevando finalmente a la formación de nuevas especies, especiación, y explicando la increíble diversidad de la vida. Todo ello apoyado por pruebas de todos los campos de la biología. Sí, creo que ha quedado claro que la evolución no es solo una teoría, sino el pilar central que da sentido a toda la biología. Totalmente. Y como reflexión final, podemos retomar esa idea potente que surgía de las fuentes que hemos manejado. Hemos pasado de ser meros observadores de los mecanismos naturales que esculpen la vida a tener en nuestras manos herramientas para influir directamente en ellos, al menos en nuestra propia especie, en nuestra variabilidad, en nuestra herencia. La pregunta es, ¿qué implicaciones tiene esto? Pues esa es la gran pregunta abierta. ¿Cuándo podemos empezar a dirigir conscientemente, aunque sea en parte,